Sean todos más que bienvenidos acá al aire su querido profesor y anfitrión, el ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy los mecenas han elegido la Operación Barbarroja, el día que Alemania se agrandó y terminó con la colimba hecha un florero. Dicho esto, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más que agregar, arrancamos. Apenas antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y la Unión Soviética se sientan a firmar el Pacto Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión y de repartición de zonas de influencia en Europa del Este. El tema de hoy ocurre un poquito más tarde, pero antes tengo que ponerlos en contexto del porqué de dos cositas. La primera, por qué se firmó este pacto, y la segunda, por qué lo usarían para limpiarse el orto después. Aunque ambas respuestas son bastante simples, si no las sabes, una vez que te las diga vas a decir, ah, sí, tiene sentido. En principio cada uno tenía sus intereses personales en evitar el encuentro. Por el lado alemán, porque aprendieron algo de la primera entrega. Evitarse tener que combatir con fuerza en dos frentes opuestos en simultáneo de entrada. Además necesitaban tiempo para preparar bien a su ejército en caso de un eventual conflicto. Y por si no lo sabían, había relaciones comerciales entre estos dos, en los que la Unión Soviética suministraba materias primas a los alemanes que estos usaban para su maquinaria bélica. Al mismo tiempo, los soviéticos no estaban en las mejores condiciones. Stalin venía de hacer terrible purga en el ejército rojo que necesitaba reestructurarse. Además, esta sería una oportunidad de oro para expandirse hacia los países bálticos y romperle el culo a los finlandeses sin que los alemanes se metieran en el medio. Cosa que, como vimos en mi video sobre la guerra de invierno, no saldría tan bien. Y como extra, tampoco intervendrían otros países porque sí estarían ocupados con Alemania. Pero entonces, ¿por qué se rompió este pacto en plena guerra? A priori podríamos decir que no parece tener mucho sentido si dijimos que no querían abrir ese frente. Pero acá viene la cuestión, este no era un pacto entre amigos, era un pacto entre enemigos declarados. ¡Wow! ¿Parece real? Los dos se tenían terribles ganas desde hacía rato. El Bigote ya lo había dejado claro en su libro Mein Kampf de 1925, sobre la necesidad de destruir el comunismo, siendo la Unión Soviética su enemigo ideológico principal. Aunque tuvo más publicidad su aberración por los judíos, los eslavos y el bolchevismo no se encontraban muy lejos en su lista negra. Por el lado soviético, más de lo mismo. No se aguantaban y solo evitaron enfrentarse para llevar a cabo otras misiones secundarias primero. Tanto así que algunos pasan por alto que el tratado nunca se respetó. Lituania, por ejemplo, era una región que por medio de este habían acordado que quedaría bajo influencia alemana, y sin embargo, Stalin ya se lo había pasado por el orto, porque mientras hacían mierda a Polonia, los chupavodkas se comieron Lituania. Pero como dijimos, ya que este no era el verdadero motivo para el trato, los alemanes hicieron la vista gorda. Para 1940 las cosas habían cambiado. No es que Alemania atacó porque sí, sino que era cuestión de tiempo hasta que uno atacase primero. ¿Vieron esos videos que siempre digo en los directos que detesto de ¿qué pasaría si Hitler no atacara a la Unión Soviética? Simple, la Unión Soviética hubiera atacado a Alemania eventualmente. Y la estrategia del Bigote siempre fue atacar primero y rápido. En vista de esto, a mediados de 1940, cada uno estaba terminando sus deberes. Se repartieron Polonia, la Unión Soviética acabó sus campañas en el Báltico y con Finlandia, y Alemania había liquidado a varios países, incluida Francia, en tiempo récord. Con esta última fuera del juego y que Estados Unidos todavía no se había metido, solo quedaba el Reino Unido, que la verdad no se estaba esforzando demasiado. Y el Bigote concluyó que era porque esperaba el apoyo / ataque soviético, en vista de que estaba en su mejor momento y ya se podía relajar un poco con Francia, y que por el otro lado tenía una notable superioridad tecnológica ante la Unión Soviética, y esta a su vez pasaba por fuertes inestabilidades internas, con la cereza de la torta de que Alemania se sentía imparable y la última Coca-Cola del desierto, consideraron que era el momento adecuado para aprovechar el factor sorpresa, liquidar a los rojos, aislar a Reino Unido y cumplir todas sus fantasías erótico-festivas. Voy a hacer mierda. Re pedófilo. A vos también te voy a hacer mierda. Es así como en diciembre de 1940, el Bigote firmaría la Directiva Secreta número 21, la orden que daba inicio formal a los preparativos de la Operación Barbarroja, la cual se llamó así por un emperador bien grosso del Sacro Imperio del siglo XII.
Sí, si te lo pones a pensar de forma fría, no tiene mucho sentido, más que otra de esas falopeadas ideológicas que le encantaba fumarse al bigote en su casa de verano en Baviera. Pero ya sabemos cómo era el tipo. Por más que no tengan nada que ver, le encantaba asociar a cualquier figura media o relevante, sea cultural o histórica, a su ideología. Es el momento que esperábamos. Ejecute la Orden 66. La estrategia era en realidad bastante simple. Contemplaba una rápida victoria en el este bajo la misma lógica de guerra relámpago que había rendido frutos en Polonia y Francia. Aprovechar todos los desperfectos soviéticos que antes mencionamos y el factor sorpresa para meter un ataque certero y preciso, enviando 3 enormes grupos ejércitos alemanes a 3 objetivos diferentes. El grupo de ejércitos norte debía tomar Leningrado, el centro avanzar directamente hacia Moscú y el grupo de ejércitos sur debía dirigirse hacia Ucrania y los campos agrícolas del sur, extendiéndose eventualmente hacia el Cáucaso rico en petróleo. La expectativa era que la Unión Soviética colapsara antes de que llegara el invierno, o como mucho en 5 meses. Como vemos, tenían la alterada completamente percepción. Pero es así como el 22 de junio de 1941, las fuerzas alemanas cruzan sin previo aviso ni declaración previa la frontera de la Unión Soviética, en lo que sería conocido como una de las operaciones militares más ambiciosas y masivas de la historia, involucrando a más de 3 millones de soldados alemanes acompañados por divisiones de Hungría, Rumania e Italia. Para más placer, Finlandia, que no había firmado una alianza formal con Alemania, o sea fue medio sorpresa, coordinó sus acciones militares con esta cuando comenzó la invasión, atacando por su lado apenas 3 días después del inicio de Barbarroja, luchando en el flanco norte del frente oriental, atacando Karelia y recuperando gran parte del territorio perdido en la Guerra de Invierno. Aunque a diferencia de los otros aliados de Alemania, estos no atacarían Moscú ni enviarían tropas más allá de sus propios intereses estratégicos. Básicamente, ayudaron a los alemanes, pero persiguiendo sus propios objetivos. Los primeros días y semanas de la ofensiva fueron devastadoras para los soviéticos. Los habían agarrado con los pantalones abajo. Miles de sus aviones fueron destruidos en tierra sin siquiera despegar, y cientos de miles de soldados fueron rodeados y capturados en batallas como la de Minsk y la de Smolensk. Las columnas de ataques alemanes avanzaban imparables por territorio soviético, aprovechando el dominio aéreo y la desconexión entre las diferentes unidades del Ejército Rojo, que en muchos casos no recibían órdenes claras. Ya sabemos que Rusia no se ha caracterizado nunca por su gran logística, y a los pobres chupavodka solamente les quedaba pelear hasta ser aniquilados. Cuando llegó abrió y le estaban rompiendo el culo. Por suerte siempre han tenido soldados como para tirar manteca al techo los hijos de puta. Enfrentarse a estos en guerra en cualquier momento histórico es levantar una baldosa y que te salgan 50.000 más. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, el impulso inicial comenzaría a aflojarse. Si bien la cantidad masiva de carne humana que tenían las fuerzas soviéticas, por supuesto que es un motivo, uno de los grandes causantes eran las terribles distancias que tenían que recorrer los alemanes, pero sobre todo agravado por algo que he visto a pocos creadores de contenido mencionar. Y acá te va, uno de los grandes problemas para los alemanes era que la Unión Soviética, escucha bien, era una verga. Exactamente, pero no me refiero ni a su gobierno, ni a su ejército, ni a su pueblo. Me refiero literalmente al territorio soviético y a su infraestructura. Verán, Alemania estaba acostumbrada a invadir Francia, Bélgica, Dinamarca, y cuando arrancaron la operación, donde mejor le fue y donde arrancaron muy fuerte, fue justamente en la mitad polaca que les faltaba. Y no es casualidad, los alemanes estaban acostumbrados a atacar y usar las redes ferroviarias enemigas para su propia logística. Pero el tema es que la Unión Soviética tenía una infraestructura menos desarrollada en este sentido, incluso que Polonia. Y eso que esta última era una de las más chotas de la zona, por lo que los alemanes no solo se enfrentaron a grandes distancias y entorpecimientos en su logística, sino además a un terreno de mierda que a medida que avanzaban se ponía peor. Literalmente no les servía nada de lo que iban encontrando. Esto es como cuando en el fútbol Argentina y Brasil reciben a Bolivia. Les rompemos el orto. Ah, pero cuando hay que ir a la altura de Bolivia, ayúdame gordo, no puedo respirar. Las carreteras eran pocas y malas, y los vehículos alemanes empezaban a fallar por el desgaste. Además, la resistencia soviética comenzó a endurecerse porque, bueno, ellos estaban acostumbrados. Eran los chetos barra fresas yendo a pelear al barrio, y los rusos eran de barrio. Como es de esperarse, el calendario no se cumplió,
y la operación empezó a retrasarse. Esto desesperaba al gobierno alemán, ya que implicaba desvío de recursos y la posibilidad de que sus enemigos se avivaran y arrancaran a agrandarse. ¡Lo estás haciendo bien! Lo que desembocó en una serie de decisiones de mierda, como por ejemplo la obsesión que tuvo el Bigote por asegurar Ucrania por los recursos que ésta tenía que antes mencionamos. Desviaría parte del grupo de ejércitos del centro hacia el sur, retrasando lo que venía siendo el avance hacia Moscú, lo que inevitablemente resultaría en un desenlace fatal. Es un pelotudo. No solo porque nunca pudieron dominar esta zona con efectividad, sino sobre todo porque cuando los alemanes reanudan su ofensiva central, ya era otoño, y esto significaba el inicio de la Raputitsa, una temporada de barro que ocurre en varias regiones de Rusia, Bielorrusia y Ucrania debido al deshielo y las lluvias de algunas estaciones. Y no es un poquito de barro, son mares de barro. Imagínate qué tan grosos mares de barro que les pusieron su propio nombre, los cuales frenarían a los mismísimos tanques alemanes, algunos dejándolos inmovilizados. ¿Quién lo diría? Alemania peleando en la Bombonera. Así todo, con todos estos problemas, todos sabemos que el ejército alemán la tenía re grande, así que el 30 de septiembre logran avanzar a las cercanías de Moscú igual, dando inicio a la batalla con el mismo nombre, y llegando a las puertas de la capital para inicios de diciembre. Parecía que la capital roja iba a caer, pero entonces... No me digas, ¿el prota está recordando a sus seres queridos? Sí, ¿El opening está sonando? más o menos. Va a doler. Resulta que en el camino a todo esto pasaría algo muy de película. Richard Sorge era un espía soviético que estaba chambeando en Japón y se dio cuenta que los ponjas estos estaban demasiado ocupados reventando chinos y planeando algunas cagadas con Estados Unidos, por lo que dio la mejor noticia que podría recibir la Unión Soviética: Japón no va a atacar. Esta noticia hizo que Stalin moviera decenas de divisiones siberianas, todas recurtidas se imaginarán por el frío y mucho mejor equipadas para este, lanzando una contraofensiva sorpresa el 5 de diciembre de 1941 contra los alemanes que, a diferencia de estos tipos, no estaban preparados para combatir en putas temperaturas de menos 30 grados. No es que el avance alemán hacia Moscú fue detenido, no, sino que se chocaron de frente con una pared de rusos, todos curtidos por el hielo y el vodka, que para colmo, efectivamente eran más. Las tropas del Tercer Reich tuvieron que salir cagando, su primer gran fracaso y retirada hasta ese momento, que daría inicio a lo peor, una guerra de desgaste, al tiempo que para colmo, justo en estos días, Japón había pinchado a Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre. Y estos le declararían la guerra al día siguiente. Que si bien Estados Unidos se la declaró solo a Japón, el Bigote no era boludo y ya sabía que no faltaría mucho para que se la declarasen al eje entero. Perdona, Pepito, se me escapó. Vos sos el emperador de los pelotudos. La operación Barbarroja fracasó, no cumplió sus objetivos, no solo no logró destruir a la Unión Soviética, sino que arrastró a Alemania a un conflicto prolongado en un frente inmenso y de mierda, agotando sus recursos y abriendo la puerta a su futuro colapso. Y ya está, este es el final de la operación Barbarroja y es lo que pidió el mecenas de turno. Si bien lo que ocurre después en el desarrollo del frente oriental, la batalla de Stalingrado y la derrota alemana en esta última es una consecuencia directa de Barbarroja, esta en sí terminó con el freno abrupto y el retroceso de las fuerzas alemanas en las puertas de Moscú, que retrasaría sus operaciones hasta la contraofensiva en el verano de 1942, que tendría otro nombre, la Operación Vollblau. Ni idea cómo se pronuncia en alemán, así que le vamos a decir por su nombre en español, Operación Azul, con el objetivo ahora de capturar los campos petroleros del Cáucaso y tomar Stalingrado, una ciudad clave por su valor simbólico, industrial y como nodo en el río Volga. Como dije al principio y parafraseando a cierto canal de fútbol, Alemania llegó, se agrandó, quería una guerra de relámpago y terminó en una guerra de desgaste y le glaciaron la rosca. Finally, it is my time for redemption. Today, Italian man, you will be launched into orbit. Okay. You're dead! Okay. You're dead, Bobby! How do you...
Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te pido suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios permiten que me compre un cafecito a la mañana. Y a vos, que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, puedes dejarme en los comentarios un título para esta derrota que parezca sacado de una película no por, para que el algoritmo haga lo suyo. Dicho esto, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches.初めての相手はジョジョではない。